¿Quién es Margery Bet? Pues mira, Margery Bet es Yo me considero un joven de Sant Andreu de la Barca. He vivido toda mi vida en Sant Andreu de la Barca. Me he formado en telecomunicaciones, en la ingeniería de telecomunicaciones. Después de 44 años gobernando el mismo color político en Sant Andreu de la Barca. 44 años. No podemos ser naturales. Yo salgo a hablar delante de 400 personas y evidentemente que me pongo nervioso. Es muy complicado. Y evidentemente que tengo que hacer ver que no me pongo nervioso. Y que eso tiene un coste a nivel de salud mental importante, tiene un desgaste. Le tengo que reconocer que es de las peores cosas que tiene que soportar mi cargo. Bueno, empezamos el podcast. Este es el cuarto episodio que estoy grabando. La verdad, poco a poco están saliendo más invitados. Voy a hacer una introducción de lo que trata este nuevo canal. La gente que sea nuevo, yo tengo un canal de YouTube relacionado con el tema fitness, llamado Rido Fitness. En este caso lo que solía hacer es el tema, todo lo que es relacionado con ejercicio, sin necesidad de estar en un gimnasio. Para la gente, por ejemplo, que no puede pagarse un gimnasio y tal, pues que le sea fácil el hecho de que se mantenga en forma, cuide la salud. Y lo que hacía era, con poco que sabía yo, pues más o menos hacer como un movimiento para que más gente pues pueda empezar a entrenar, ponerse en forma sin necesidad pues a nivel económico. Después de muchos años, esto lo empecé en 2011, imagínate el tiempo que llevo. Y hace poco pues tuve la idea de empezar un canal relacionado con emprendimiento, o sea, el tema de emprender y a la vez un poco el deporte, o sea, unir las dos cosas. Y en este caso sale RidoCast, es un canal de podcast relacionado con deportistas y emprendedores deportivos. La idea es cómo unir todos los deportes, darle visibilidad a muchos deportes, muchos deportistas, muchos profesionales que muchas veces no tienen voz, que son muy buenos en lo que hacen, pero que no tienen voz porque a lo mejor no están conectados con el tema de redes sociales. Yo creo que sería bueno, pues, cada vez pues, que se vea esto, que más gente sepa de que existen muchos deportes, visibilizarlos también y animar a que más gente haga deporte. Así que qué mejor que estar con el alcalde del pueblo, Margery Bet. Me gustaría que hagas una introducción más o menos de quién eres, de dónde vienes, de cómo empezó todo. Y sé que tienes un pasado de deporte también, Sí. a nivel de baloncesto. Así que me gustaría que me hablaras un poco de ¿quién es? ¿Quién es Margery Bet? Pues mira, Margery Bet es Yo me considero un joven de Sant Andreu de la Barca. He vivido toda mi vida en Sant Andreu de la Barca, en la calle del Sol, concretamente. Mi familia regentaba y regenta una tintorería, que ha sido siempre, digamos, un poco la unión que he tenido como cordón umbilical con lo que es la ciudad, el pueblo, el relacionarse con la gente. No he trabajado nunca en la tintorería, pero en los veranos he ayudado siempre y por lo tanto eso también yo creo que me ha curtido y me ha aportado cosas. Luego a nivel de formación, pues yo me he formado en telecomunicaciones, en la ingeniería de telecomunicaciones, y aproximadamente en el 2011 empecé a colaborar en la política municipal y concretamente llevaba el programa electoral de deportes. Yo estaba muy vinculado durante casi 18 años al Club de Básquet de Sant Andreu de la Barca, en todas las fases, como jugador, como entrenador y luego como parte de la junta directiva. Y en esta última fase, en junta directiva, me involucré porque estaba viendo las necesidades que había en todo ello, que era que teníamos un mapa, una red de entidades deportivas, de clubes deportivos que daban un servicio que nunca un ayuntamiento podía prestar, porque aportaban un alma, aportaban unos valores que un simple servicio público municipal no tiene, digamos, tanta trascendencia y que muchas veces no eran bien tratadas. Y por lo tanto me empecé a involucrar porque consideraba que eso era un tesoro y que por lo tanto un ayuntamiento lo que tendría es que proteger todo este ecosistema de entidades de deporte, de crear valores, de estar al lado de los más pequeños, y precisamente para mí eso fue el gancho de unión a un proyecto que luego evolucionó y me tocó liderarlo a mí en el 2019. Estuve 4 años en la oposición donde aprendí muchísimo, aprendí cómo funciona un ayuntamiento
escuché mucho a la ciudadanía de qué eran esas necesidades, ya más allá del deporte, sino que ya con una visión mucho más holística, más global, y precisamente en 2023 yo creo que fruto de todo este esfuerzo, yo hablé también contigo, me contaste tu proyecto en el Parque de Barras, la difusión que querías hacer a través del canal de YouTube, por eso que no me viene nada raro porque ya lo conocía, y la verdad es que yo creo que fruto de esto, después de 44 años gobernando el mismo color político en San Eran 44 años. Yo pensaba que eran 30 años. Eran 44 desde el inicio de la democracia, y uno de los alcaldes que más tiempo estuvo 26 años. Por lo tanto, era un reto gigantesco, muy complicado. Sí. Y precisamente, pues después de tanto tiempo, se generó este cambio, y con este cambio vino mucha ilusión, yo creo que por parte de la ciudadanía, y es algo que ahora estamos viviendo, este cambio positivo, este cambio tranquilo, pero este cambio que no tiene pausa, ¿no? Y precisamente es lo que yo quiero representar. Que sea progresivo al final. Exacto, a nivel de... porque las administraciones no podemos acelerar el ritmo de una manera descomunal y que se vea, ¿no?, este cambio de velocidad, sino más cuidadoso al final a la hora de... Hay cosas muy sensibles también de... Muy sensibles, muy garantistas, porque nosotros tenemos que dar la oportunidad a todo el mundo, y por lo tanto nuestros procesos son transparentes, son garantistas, son procesos abiertos a todas las ciudadanías con la misma igualdad de oportunidad, y precisamente no nos permiten un ritmo muy alto. Pero sí que estamos consolidando la ciudad del futuro. Primero el presente, hemos estado ordenando la ciudad para que funcione bien, y en los próximos meses, años, cambiaremos y empezaremos a cambiar ya la ciudad para lo que nos viene. Mira, hay un ejemplo que yo siempre suelo poner en esto, que es el tema de ver lo que es la ciudad o lo que es un país o el mundo entero como un ser humano. Al final, un ser humano, antes de empezar a hacer como es la recomposición de un cuerpo, por ejemplo, para que empiece a ver, que tenga otra cara, otra forma. Lo primero es ver lo que ya tienes, darle otra visión, cambiarlo, mejorarlo, y luego ya pintar o lo que sea. Pero al final el cuerpo, en esto del deporte, por ejemplo, aprendes mucho de que todo tiene un físico, o sea, todo tiene una forma, que para moldearla hay que intentar no romper todo lo demás, porque muchas veces, sin darte cuenta, acabas pues perjudicándote en unas cosas, intentan con la buena fe de intentar arreglar, por ejemplo, algo. Exacto. Y eso nos suele pasar a todos. Y hay mucha similitud, y yo me he dado cuenta con el tiempo, porque el deporte a lo mejor a mí me ha ayudado mucho en ver esas cosas, por ejemplo, que de normal una persona no ve, o sea, que al final todas las cosas necesitan un proceso. Muchas veces el proceso es muy lento, pero yo creo que dependiendo mucho también del tema de la constancia con la que haces las cosas, de cómo tienes la visión no a presente sino a futuro también. Y hay muchas cosas que yo creo que eso lo tendrás que estar viendo muchas veces, que es de la mayor de la gente cuando como que somos impacientes a la hora de querer ver las cosas como mágicas. Sí. Y yo creo que las cosas que valen de verdad la pena normalmente llevan un proceso, por más que no nos guste la espera, no nos gusta que lleve ese proceso, pero al final vale la pena, y lo más importante es el resultado. Yo lo estoy viviendo, y lo que también estoy viendo, y por lo tanto no lo podemos, digamos, responsabilizar a la ciudadanía, porque hemos generado una expectativa de cambio, de ilusión, que nos ha hecho conseguir un reto que parecía imposible, y que por lo tanto tenemos que tener mucha capacidad de pedagogía, que es lo que tú estás haciendo con estos vídeos, para explicarle a la gente que nunca hay un reinicio a punto cero. Siempre hay un punto y aparte, y por lo tanto construyes desde una base, cambiando cosas, funcionamiento, cambiando, digamos, maneras de hacer, pero no empiezas borrando el castillo. Es imposible. Empiezas reformando el castillo. Eso es otra, la parte del estándar, que nunca se cambia. El estándar, las cosas que funcionan, no tienes que cambiarlas. Correcto. Lo único es darles, a lo mejor hay cosas que a lo mejor son muy buenas en su tiempo, pero en el momento en el que estamos Esa es clave. Has utilizado una palabra muy clave, que es en el momento que estamos. Las cosas que se hacían en los años 90, inicios de 2000, eran unas.
pero la Eran ciudadanía muy buenas a lo mejor, pero que en este exacto, momento ya no sirven. en el momento ha ido cambiando y por lo tanto hemos tenido que adaptar. Yo creo que las capacidades de los Sí. gobiernos, de las personas, es poderte adaptar en el momento en el que te toca ejercer esta responsabilidad pública. Y por lo tanto, no es lo mismo que trates el enfoque, por ejemplo, de seguridad en los años 2000 que ahora se confunde lo que es la delincuencia con el incivismo. Y todo metido en un cóctel nos da la sensación de que vivimos en un espacio inseguro. No. Sí. Podemos vivir en un espacio que es incívico en algunos momentos, pero no es la realidad delincuencial. al 100%. Exacto. Exactamente, sí, Entonces, toda esta pedagogía que tenemos que hacer entre todos, o al menos aquellos que tenemos responsabilidades o incidencia sobre la ciudadanía, y para mí tú eres uno de ellos, sobre todo para los jóvenes, yo creo que tenemos que ir explicando que las cosas no son fáciles y no se consiguen de hoy para mañana, sino que hablando en términos deportivos es una carrera de fondo. Y a mí lo que es una maratón. Y lo que me ha enseñado el deporte es sacrificio, trabajo y carrera de fondo. Sí. Siempre. Yo nunca llegué a jugar contra el Barça en el minuto 1 de mi carrera deportiva. No, llegué al final casi de mi carrera deportiva a jugar contra equipos, contra clubes muy top. Por lo tanto, este proceso de sacrificio, también con la suerte mezclada, ¿no? Llegó a provocar de que ganábamos unas fases, subimos de categoría y entonces ya los rivales eran otros y eran estos. Me gustaría tratar este tema un poco porque me gustaría hacer como el cambio de un poco de todo. De eso se trata también. Me gustaría saber un poco cómo es cómo es el Marc desde que era, pues, desde crío hasta lo que eres ahora, más o menos. Me gustaría que hagas una de esto. Mira, yo vas al detalle, ¿eh? Sí. Sí, me salta algo, me dices. Sí. Yo era una persona, creo, que soy una persona a veces muy introvertida y por lo tanto una persona que cuando era muy pequeño intentaba pasar desapercibido. Aparte, las personas que somos altas, y eso me lo enseñaron en un curso de entrenadores, fijaros, siempre estamos atrás. Cuando se hace un círculo, siempre los altos siempre están atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que durante toda nuestra vida, simplemente por tener más tamaño, tenemos un foco, ¿no? Siempre se nos ve más, siempre tal. Y entonces yo intentaba pasar muy desapercibido. Empecé a practicar baloncesto, primero hacía natación. Yo hice todas las categorías de natación. Antes iba por caballitos en San Andreu de la Barca, pues empecé desde el blanco, que era el más básico, hasta el negro. A partir del negro ya simplemente lo siguiente que venía eran fines de rescate. ¿Vale? Las formaciones que se hacían eran para fines de rescate. Y la verdad es que eso también me enseñó mucho y a nivel, yo creo que tú nos lo puedes decir más, a nivel físico, con la gravedad que el agua no te da, pues trabajas muscularmente mucho. Todos los grupos. Uno de los mejores deportes, por no decir el mejor deporte que exacto. existe. Y cuando ya llegué al top de la natación y no competía, nunca llegué a competir, ya empecé con el básquet. Yo empecé a jugar a básquet en infantil, que si no voy equivocado eran entre 10 y 12 años aproximadamente. Las categorías han ido cambiando con el paso del tiempo y acabé jugando en el primer equipo del club aquí, en San Andreu de la Barca. Siempre he jugado en San Andreu de la Barca. Y la verdad es que me tocó una generación, y eso sí que lo quiero explicar, porque ojalá sea reflejo para muchos jóvenes. Para mí el equipo con el que empecé a jugar a básquet ahora son mi grupo de amigos. Son esos amigos que tú escoges, más allá de la familia, es la segunda familia, y son los mismos con los que desde los 12, 10 años creces con ellos. Crecí con ellos y por lo tanto esa generación fuimos pasando etapas en el baloncesto y también etapas en la vida. Y éramos amigos dentro de la pista o compañeros en la pista y fuera de la pista éramos amigos. Por lo tanto, a mí el deporte me ha dado amigos. Mi segunda familia, que son los amigos. Sí. Y en lo deportivo, yo era un pivot no muy alto, ¿vale? Sabía jugar muy bien con mi cuerpo, siempre intentaba juego de espalda a canasta, juego de pies y no tenía un gran tiro, ¿de acuerdo? Por lo tanto siempre pues cargaba mucho el rebote, era de estos jugadores que no acababa en la tabla de valoración como los que más valoración tenía,
pero era estos jugadores que cuando los sacabas de la pista, sabía que estaba ahí. Ese trabajo, digamos, un poco entre oscuro, gris y que no brillaba mucho. Cuando había un balón en el suelo, yo era el primero. Cuando había que cargar el rebote, yo era el primero. Cuando tenías que correr de punta a punta a defender, yo era el primero. Y por lo tanto, son estos jugadores que hacen equipo, pero que no brillan. Que enlaza al equipo. Sí, que no hacen grandes anotaciones ni grandes resultados. O sea, de mí nunca se esperaba que metiera 20 puntos por partido, sino de otras faenas necesarias en pista que siempre sumaba. Y para mí el gran hit, o sea, lo que conseguimos, y creo que el club también fue la máxima categoría, es hicimos unas fases. En el básquet, cuando quieres subir ya categorías muy superiores, si has quedado entre los primeros durante toda la temporada, haces una fase extra, como un playoff. Ese playoff lo ganamos contra todo pronóstico, porque habían clubes pues que habían quedado mucho mejor que nosotros y de otras categorías que habían ganado, les ganamos, hicimos un playoff extraordinario y accedimos a preferente, a la categoría preferente, que es donde estaban pues los grandes clubes del baloncesto catalán: Barça, Joventut, Cornellà, Almeda, no sé, Sant Josep de Hospitalet, el propio Hospitalet, y la verdad es que eso fue un sueño. Fue una temporada. Me gustaría saber un poco en qué te ayuda, por ejemplo, el deporte hoy en día. O sea, esa parte que me acabas de mencionar, ¿en qué crees que te puede estar ayudando para tu día a día para ser alcalde del pueblo? Pues es una responsabilidad al final. A lo mejor para ser alcalde es un poco frívolo. No, a lo mejor hacer paralelismo es un poco frívolo, ¿eh? Sí. Pero sí que evidentemente pero sí que tiene que haber cositas que... Sí, por ejemplo, el sacrificio, el gestionar la frustración, el que no hay resultado sin mucho trabajo previo, la preparación, todo es, o la formación, preparación / formación, todo esto, o la experiencia, porque tú no eres el mismo jugador teniendo 16 años que teniendo 25. Tú no tienes el mismo estado físico con 16, que llegas a todos los lados, que con 26. Y por lo tanto tú te dosificas. Sí. Este dosificar a nivel físico lo puedes extrapolar a dosificarte en qué temas te generan más o menos frustración, en qué temas te desgastan más o menos. A veces, cuando juegas, y en los deportes colectivos es muy importante, tú siempre cuando tomas una decisión en el campo tienes que ser muy rápido evaluando daños. Si yo salto a ayudar a esa defensa que mi compañero no ha conseguido, ¿qué provocó? Un tiro de 3, provocó una entrada fácil, provocó una falta y un 2+1. Claro, entonces, los jugadores que hacemos el juego colectivo, el deporte colectivo, siempre estamos midiendo nuestras acciones, porque si yo rompo una defensa y penetro a aro, ¿qué estoy generando? Que deje el pívot solo para un 2+1, que le pueden llegar una falta a destiempo, libero un tiro de 3 en la esquina para que mi compañero, que sé que es el tirador bueno, porque hay tiradores de todo tipo, pero el bueno quiere decir que el que las mete está solo allí y le genera un tiro solo. Claro, todas estas decisiones y formación, porque eso si no te lo explican y no eres un genio del deporte, tú no lo ves. Entonces, ese proceso de acumular... ver más allá de lo que... Aquí está, la lectura del juego. Sí. Y eso, si lo ligo cuando yo era entrenador, para mí lo más importante, más allá del dominio de balón, era la lectura del juego. Eso es vital. Y cuando enseñabas a niños de 8 años... Hay mucha gente que no lo tiene, esa parte. Sí. Yo pensaba que sí, que como que todo el mundo tenía esa lectura de no ver más allá de lo que hay, sino que es el anticiparse un poco. Literal. Y saber que las estadísticas no engañan. No, exacto. O sea, y también un poco desligarnos de este baloncesto NBA. Para hablarte de baloncesto en concreto, que es lo que sé. Esto, por eso mismo. Claro, no. Yo de otra cosa no te podré hablar, pero me gusta, es que esa es la idea del podcast. Pues sí. De baloncesto, por ejemplo, la NBA nos ha contaminado mucho porque premia mucho las individualidades. Y yo soy un defensor máximo del deporte colectivo. Lo que nos aporta un grupo de personas luchando por un único objetivo, sacrificándonos, siendo solidarios con el compañero. Cuando él no tiene un buen día, tú dar un paso adelante en el equipo, cargarte la responsabilidad cuando otro no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, en un deporte individual, no lo puedes tener. Podrás tener otras cosas, no digo que no, pero eso es muy importante. Y a veces la NBA, lo que ven ahora nuestros jóvenes es
hago una gran individualidad, que simplemente puede ser un cambio de ritmo, un cambio de manos, tener un buen tiro después de una penetración, el baloncesto es mucho más que ello. Igual que el fútbol es mucho más que un dribbling o un sprint de 100 metros en una banda. Verdad que es mucho más, Sí, es mucho. y que el Barça, por ejemplo, de Guardiola nos lo enseñó, pues el baloncesto europeo es mucho más que el baloncesto americano. Porque sí que es cierto que no tenemos grandes jugadores con grandes capacidades físicas que a lo mejor se pegan el mate desde la línea de tiro libre, es decir, con 3 metros de salto por delante. Es cierto, a lo mejor no tenemos esos jugadores, pero tenemos jugadores que están anticipando la jugada 10 segundos por delante de la jugada, que están leyendo que si mueves la defensa, rompes y vuelves al mismo lado, puedes generar una canasta, ¿no? Eso, para mí, habrá gustos y colores, pero para mí es espectacular. Que un entrenador pueda confiar en sus jugadores o les pueda ponerles la táctica para que puedan hacer este tipo de baloncesto es exquisito. Y al final es muy importante. Un entrenador es el que al final le acaba guiando al equipo, y dependiendo del entrenador pues vas a tener un resultado u otro. Y eso es lo bueno. Al final yo creo que muchas veces se nos olvida bueno, esto lo estuve comentando en otro podcast con el Joshua, un saludo. En este caso es el cómo realmente muchas veces como que nos olvidamos la importancia de los profesionales. Sí. Yo creo que hay cosas, o sea, la importancia de delegar, de saber que somos muy buenos en algunas cosas, pero hay muchas cosas que no somos tan buenos, o porque hay alguien que sí ya se dedica a eso. Correcto. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de eso, la importancia que tiene el delegar cosas, por ejemplo, para ser mejor, para sacar tu mejor potencial en este caso, estar rodeado de los mejores, en este caso, pues en el deporte se sabe, un entrenador, un fisioterapeuta, que esa es otra. La idea de este canal, Reducast, sí, es que pueda unir y pueda atraer pues un psicólogo, a un nutricionista, a un abogado, porque al final yo creo que esa es la idea, que sea todo lo que es emprender un camino, un negocio, un proyecto, y también lo que es el tema del deporte, que al final se trata de emprender un camino también. Entonces, quería como unir estas dos cosas, y me gustaría que me comentaras un poco para ti qué es, o sea, qué importante es el delegar. El delegar. Yo como alcalde delego a muchas responsabilidades, ya no solo a las figuras de mi gobierno, que son los regidores, sino que además delegamos también muchas responsabilidades al equipo técnico de la casa, ¿no? A esos profesionales, como tú decías, especialistas en cada ámbito, en el ámbito jurídico, en el ámbito urbanístico, en el ámbito de seguridad, de movilidad, de servicios a la ciudadanía, ¿no? De promoción económica. Entonces, es muy importante delegar, porque precisamente cuando tienes la capacidad de delegar y tú seguir aportando ideas, ¿no? Porque tú realmente marcas el camino. Te agiliza mucho. Y ya no solo eso, sino que aprovechas la profesionalidad y la gran capacidad, ya no solo de 10 regidores que yo tengo el gobierno contando conmigo, 11, perdona, sino que también la de infinidad de trabajadores de la casa que pueden aportar su granito de calidad. Las administraciones, como te decía, de años atrás, ¿de acuerdo? No en San Andreu de la Barca, en genérico, la figura del alcalde, del regidor, del concejal, eran figuras muy importantes. Y a veces nos descuidábamos de que teníamos que tener también en cuenta esos profesionales que se han formado, que han trabajado, que digamos, han adquirido esta experiencia para que también puedan decir la suya, para que también dentro del marco que tú como gobierno, porque la gente te ha votado, evidentemente, marcas el rumbo durante los próximos 4 años, te pueda facilitar todo ello. Y ahora te lo digo con el deporte. Cuando yo dejé de ser entrenador y pasé a ser miembro de la junta directiva, yo me encargaba del área deportiva, ¿vale? Era como el director de la zona del área deportiva del club, ¿vale? Por debajo a mí habían los coordinadores, el director técnico y los entrenadores. Una de las cosas que dije es, para podernos profesionalizar y cada vez, elevar el nivel del club, tenemos que dar pasos para ser más profesionales. Incorporamos un preparador físico. Es decir, el baloncesto, y ya te lo digo con lo de la NBA, cada vez es más físico. El deporte cada vez es más físico. Es decir, las prestaciones físicas de los jugadores cada vez tienen que ser mayores y mejores.
Por lo tanto, esa responsabilidad se la quitamos al entrenador, solo lo dejamos para la táctica y técnica, y la parte deportiva era un preparador físico que una vez y una hora por semana trabajaba con los 23 equipos que tenía el club en ese momento. Y para nosotros eso fue un salto de calidad brutal, porque vimos que la resistencia encima de la pista de los jugadores era mucho mayor, claro. Y podíamos exigirles, por ejemplo, hacer una presión defensiva a todo el campo y luego trabajar ataques con contraataques, ¿de acuerdo? Que quiere decir, presionó todo el campo, pero luego para atacar, atacó en 5-8 segundos. Eso es un desgaste físico brutal. Si no tienes a los jugadores preparados físicamente, no puedes hacer este tipo de juego, de estrategia de juego y demás. Y el siguiente paso que me quedé a medias es un fisioterapeuta. Quería que la ciudad, que el club tuviera un fisioterapeuta. Ahora empezará a pasar, porque sí. lo empezarás a mí me pasa muchas veces, el hecho de ver estas dos cosas, ¿no? Sí. De tener la parte del deporte con la parte al final del trabajo, a nivel laboral y a nivel, a nivel de emprender. Yo sí que te quería decir que yo la alcaldía no me la tomo como un trabajo, ¿eh? Para mí es una enorme responsabilidad y un placer estar donde estamos, ¿eh? Yo en ningún caso, porque a veces muchos ciudadanos piensan, bueno, pero es tu trabajo, tú lo cobras tal. Es cierto que cobramos, porque, por ejemplo, estamos gestionando un presupuesto de 30 millones de euros. Yeah. Cualquier gerente que gestiona estas cantidades triplica el sueldo que yo cobro. Pero no entro en esto. Entro en que yo no tengo un horario. Yo a veces llego a casa a las 10 de la noche y empiezo la jornada a las 9 de la mañana. O no como porque estoy visitando una entidad o atendiendo un problema de un vecino o una reunión de trabajo, ¿no? Por lo tanto, la gente que nos estamos dedicando a la política municipal, no es fácil. Aparte de no ser fácil, de verdad, ¿eh? Estamos apostando tanto por la ciudad y dedicando tanto tiempo que va más allá de un trabajo. Es un compromiso y una responsabilidad. Yo creo que tienes brutal. que tener ese amor también al pueblo, porque es como la fuerza, la motivación para que puedas seguir adelante. Correcto. Y ese es otro terreno que siempre me gusta tratar, el tema de la motivación. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo ves? Yo, la motivación. ¿Qué te motiva para seguir adelante? Que como yo no hago un trabajo, yo estoy disfrutando. O sea, a mí me motiva poder solucionar un problema de una persona que llevaba años pidiendo que se hiciera adaptable y accesible una acera para que su mujer, que va en silla de ruedas, pudiera llegar al Mercadona o pudiera llegar a la estación del Palau para hacer lo que tuviera que hacer. Y para mí eso es de los mayores orgullos, más allá de construir una pasarela, más allá de construir una escuela bressol. Para mí estos pequeños momentos que facilitan o acciones que facilitan la vida de la ciudadanía es mi mayor motivación. Y una cosa, poder ser distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Para mí, atender a los vecinos. Porque al final acabas aportando también esa parte de juventud. Sí. Porque es como la innovación, que es algo que muchas Tu marca veces, personal. Exactamente. Mi marca se va a ver. Exacto. Mi marca personal es proximidad, escuchar, atender, decir las cosas por su nombre cuando toquen. Es decir, si esto no se puede hacer, decirle al ciudadano, mira, no te quiero engañar, esto no se puede hacer. Y por lo tanto, ser transparente, ¿no? Y eso, para mí, es mi marca personal y también me gusta estar en este cargo de responsabilidad para hacer ver a la gente que hay distintas maneras de hacer política y no solo una, que es la que vemos en la tele a veces. Es que esa es otra, porque al final yo creo que esto, gracias al YouTube, todas las plataformas de Internet, que creo que esto lo hablamos hace tiempo, que es el hecho de humanizar un poco, de ver qué se está haciendo, porque muchas veces en la tele, por ejemplo, solo te sacan momentos como muy prefabricados, que están muy trabajados. Pero no se ve el proceso, no se ve qué hay detrás, todas las veces que no se ha podido dormir, Exacto. las veces que no has ido a comer, las veces que has tenido que hacer cosas Exacto. que no estaban dentro de tu horario como tal, pero lo has tenido que hacer porque se tiene que hacer. Y al final yo creo que es cada uno, y eso es algo que a mí me gusta también, y respeto mucho por el tema de que cada uno tiene su propia lucha. Correcto. Yo creo que tenemos que dar esa parte de valor, de respeto como tal a la persona que al final que está luchando por algo.
porque hay mucha gente de los que se supone que los haters, ¿no? La Sí. gente que critica, que siempre está bien, siempre que sea Constructiva. constructiva, no destructiva, porque hay gente Exacto. que construye, hay gente que destruye. Entonces, siempre que sea desde esa perspectiva, bienvenidos. Esto me pasa a mí, por ejemplo, en Sí. YouTube y Me imagino. es lo más normal, porque al final estás expuesto y sabes como que eres el punto de donde van a tirar, ¿sabes? Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y es lo que hay, porque al final alguien lo tiene que hacer. Correcto. En esto yo empecé el tema del podcast porque no hay nadie que haga esto. Y yo dije, no sé, ¿por qué no lo hago yo? Sí. O sea, Sí. si es algo que sabes que hace falta, que mucha gente no tiene ese punto de vista igual, yo creo que es importante que alguien tome la responsabilidad de hacerlo Sí. y al final se acaba haciendo. Y esto que hablabas de humanizar, de explicar. Vale. Vale. ¿Que ya está? No, o sea, vuelve. Seguimos. Vale. Sí. No. Está muy bien el letrero, ¿eh? No. Esto que decías de humanizar y explicar, mira, Sí. yo te lo digo así de claro. De la misma manera que cuando jugábamos yo tenía miedo a fallar un tiro libre, a tomar una mala decisión a la hora de repartir juego, ¿no? y jugar. De la misma manera, ahora también tenemos miedo. Yo también tengo miedo de fallar a la ciudadanía, de no tener en mente la mejor decisión, de que en algún aspecto me pueda dormir o no sea lo suficientemente ágil para proponer una Somos solución. humanos también, Claro, es otra. El claro. factor humano de que se cansa, tiene que dormir, se siente cansado. Y esa es otra que a mí me gustaría hablar un poco, el tema mental, la salud mental, que Muy bien. es algo que muchas veces damos por hecho que tienes que estar bien y que tú tienes como que eres un robot y no somos robots. Al final somos seres humanos de carne y hueso. Sí. Me gustaría que me hicieras un poco esa parte de cómo es la parte mental, cómo tratas al nivel mental las cosas. Es dura. Es muy complicado. Te tengo que reconocer que es de las peores cosas que tiene que soportar mi cargo. Son momentos de mucha presión, son decisiones que pueden afectar a mucha gente y por lo tanto te creas, ¿no? Este miedo a no hacerlo bien. Es compaginar tu vida personal con el cargo público. Yo hace 9 meses que he sido padre aparte, por lo tanto, sí. Eso también implica pues que debo ejercer otras responsabilidades y que por mi cargo pues tengo que repartir y compartir. Es lo peor de todo. Yo estoy expuesto igual que tú, me imagino, a muchas críticas, a ser constantemente criticado, pero yo cuando me voy a dormir cada día creo que he hecho lo mejor para la ciudad. Y yo nunca he obrado contra un ciudadano que a lo mejor a la mañana siguiente me está criticando porque ha visto una caja fuera de un contenedor y esa crítica puede llegar a un familiar mío y este familiar me lo puede decir, ¿no? Y soportar esta carga, somos humanos, no somos robots, pero nos obligan a crearnos una carcasa, una armadura que a veces no es buena, porque hace que alejemos el cargo público, el político, de la ciudadanía y al revés. Tenemos que estar cada vez más juntos, pero siendo más fieles a todo, ¿no? Como nosotros sabemos, o al menos yo como alcalde, que cada día que finalizo mi jornada y me voy a dormir, he trabajado para el bien, las críticas las puedo entender, ¿no? Porque a lo mejor no beneficio a todo el mundo en algún tema en concreto, o dejo de beneficiar a unos y no a otros. Yo me estoy poniendo en situación y es muy complicado. Y entonces, en este sentido, nos tenemos que crear, por desgracia, armaduras. No podemos ser naturales. Yo salgo a hablar delante de 400 personas y evidentemente que me pongo nervioso. Es muy complicado. Y evidentemente que tengo que hacer ver que no me pongo nervioso. Y que eso tiene un coste a nivel de salud mental importante, tiene un desgaste, ¿no? Porque estás fingiendo. Sí. Y aunque tú intentes hacer una política muy natural, la gente eso no te lo valora. No te perdonan directamente. Exacto. Van ahí. No perdonan que seas humano y por lo tanto tengas... Pero a la vez quieren que seas humano. Y a la vez otros quieren que lo seas, ¿no? Entonces estamos como en este equilibrio constante de intentar de que todo funcione, pero que nadie se vea que el ayuntamiento no trabaja para él. O sea, nosotros estamos trabajando siempre para todo el mundo, y todo el mundo
se tiene que sentir que el ayuntamiento está a su lado. Sí. Ese es mi objetivo. A lo mejor solo para escuchar una problemática, ¿no? Y después intentar una solución. Porque se sepa más o menos cómo es, al final como en YouTube, ahí está en la parte de comentarios, Sí. tú luego puedes ver, hay cosas que, pues yo te digo, y muchas veces hay preguntas que dentro de la misma pregunta tienen la respuesta. Claro. O sea, una buena pregunta normalmente te da las respuestas sin que te respondan normalmente. Pero hay otro tipo de preguntas que normalmente son, pues, desde una parte como de rabia, a lo mejor, o desde la parte de lo que al final cada uno tiene una lucha. Sí. Es respetable. Pero la reacción de cada uno no es respetable. O sea, dependiendo de la reacción que hagas, si te hace sentirte mal a ti, Claro. no es justo. Claro. ¿Sabes? Entonces, esa es otra. Por ejemplo, yo quiero justicia para mí, pero no quiero Para los otros. para los demás. Evidentemente. Y tiene que ser algo mutuo. Así que por el tiempo me ha gustado bastante, la verdad, nos queda muchísimo. Esta es la primera temporada de Riducast. Me gustaría seguir hablando más adelante de más cosas. Solo falta. En la segunda temporada vamos a hacer otro, espero tener más tiempo. Claro que sí. Y que se pueda hacer más de esto. Me gustaría que me digas un poco cómo tienes la vista hacia de aquí 5 años, cómo ves a nivel tecnológico, un poco para los jóvenes, a nivel deportivo. ¿Qué se tiene preparado más o menos? Bueno, para mí una de las prioridades del mandato y de mi alcaldía precisamente es jóvenes, tecnología, deporte, educación. Son, además del mantenimiento y la seguridad de la ciudad, pero sobre todo estos 3 ámbitos Es el futuro son importantísimos. Yo te digo, yo solo en año y medio de alcalde he invertido en instalaciones deportivas 800.000 euros y de ahí seguiremos invirtiendo. Y también para los jóvenes. Está bien. Nunca se había tenido un programa juvenil como el que tenemos ahora. Seguramente sea mejorable. Seguramente no lleguemos a todos los jóvenes de San Andreu la Barca o no se sientan representados con este programa. Por lo tanto, ahí esa es la brecha de mejora que tenemos y que no la usaremos de excusa, sino que la cogeremos y la intentaremos mejorar. Y para mí la educación es brutal. Hemos puesto en marcha un plan que es el plan de la ciudad educativa y que lo que queremos es que no solo se forme y se eduque en las escuelas, sino que fuera de las escuelas, en las actividades extraescolares, también sean un contenido de educación y un punto de educación y por lo tanto tener estrategias conjuntas desde el colegio hasta los clubes deportivos y luego también en las actividades extraescolares, culturales, sociales, deportivas y en casa. Por lo tanto, esta estructura de que San Andreu la Barca educa o emana educación por todos los poros es lo que queremos buscar. Por lo tanto, jóvenes, pequeños y grandes y deportistas, para mí es una cuestión que tenemos que potenciar mucho, no solo en estos 4 años, porque yo hago mandato, yo tengo el plan de hacer más años de mandato, por lo tanto poder ejecutar planes a 8 o 10 años y ahí es la prioridad para poner a los jóvenes y a los deportistas en el lugar que se merecen, que es con mayores cuotas de calidad en instalaciones deportivas, en programas, en servicios. Al final la facilidad para que los jóvenes se puedan desarrollar y al final es el futuro. Exacto. Porque yo creo que una ciudad, en este caso, bueno, el pueblo ha pasado de pueblo a ciudad, eso son una señal de que va creciendo, cada vez somos muchísimo más. Sí. Y a nivel turístico, yo creo que sería muy bueno también que no solo la gente del pueblo, sino la gente que viene, que eso lo hablamos hace tiempo, del tema de la gente que viene, qué perspectiva tiene que tener, que hay algo, por ejemplo, que pueda traer un engancho. Y eso es bueno para todos, para los negocios locales y para la gente que tiene a nivel. Creo que sería muy buena estrategia al final. Yo creo que es un buen plan. Si se hace y se ejecuta con tiempo, al final el factor tiempo siempre está ahí. Es importante. Y es muy importante y la verdad es que es muy bueno. Esto que decías del turismo, para agradar a los de fuera, primero nos tenemos que agradar a nosotros. Exactamente. Nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestra gente mayor se tiene que sentir orgullosa de la ciudad donde vive. Porque en el momento que tú haces de embajador de tu ciudad, tú estás generando que te vengan a visitar a tu ciudad, ¿no? Y es lo que queremos buscar, que la gente se sienta orgullosa de vivir en San Andreu porque lo tiene todo. Tiene equipamientos con algo con lo que menos te esperas. Exacto. Porque yo, por ejemplo, solo con el deporte, hay mucha gente que viene, porque yo entraba en la calistenia, lo que es ejercicio con tu propio peso corporal, y eso atrae mucho público de fuera, de otros pueblos que vienen a visitar. Hacen turismo. Exacto. Se llama turismo. Porque hay gente que piensa que es turista tiene que ser alguien de México que viene aquí. Que esas otras.
no. Pero algo que tú imagínate una persona que viene de fuera, lo ve y dice, hostia, me gusta. Y me estas gusta visitas generan prosperidad. Exactamente. En todos los ámbitos, desde el Sí, ámbito económico hasta el ámbito comunitario o el ámbito social y cultural o deportivo. Por lo tanto, hay que generar estas riquezas con estas visitas. Y eso es un bien para todos. Literal. Así que muchísimas gracias, Marc. Me gustaría seguir hablando contigo. Seguimos así que a ti hablando. disposición. Y nada, despedimos el podcast. Espero que os haya gustado. Si es así, un buen me gusta, ¿vale? Esto seguramente va a estar en otras plataformas como Spotify para la gente que escucha el tema audio y tal. Okay. Apple Podcast, YouTube Music, o sea, están todas las plataformas. Así que nada, daros las gracias. El móvil lo rompo. Así que despedimos. Gracias, nos vemos. Chao, Hasta chao. luego.